Saludos a todos hackernautas. El día de hoy veremos cómo transmitir archivos desde una máquina atacante hacia una máquina víctima o viceversa. Esta es una pregunta muy común entre muchos neófitos que comienzan a participar en CTFs y que una vez que comienzan a tener acceso inicial a una de las máquinas, no saben qué hacer o tienen aún una pequeña duda de cómo transmitir archivos hacia su máquina víctima. El transmitir archivos, la principal razón es poder tener nosotros en la máquina víctima nuestros binarios de enumeración o de escalación de privilegios. Es por eso que es muy importante saber cómo transmitir estos archivos hacia la máquina víctima y de la misma manera cómo extraer cualquier archivo interesante que encontremos en la máquina víctima hacia nuestra máquina atacante. Tal vez podemos encontrar una bóveda de KeePass que haciéndole algún brute force podemos obtener la contraseña y obtener pues más información de la máquina que estemos atacando. Entonces es por eso que este tema es muy importante y una vez que logren manejarlo les será de mucha utilidad y les ayudará a agilizar el cómo traten una caja de algún CTF. Así que espero que el video sea de mucha ayuda y comencemos. Vamos primero a exportar la IP de nuestra máquina para poder comenzar a trabajar. La IP es la 10.10.253.94. Una vez que tenemos la IP exportada, podemos loguearnos a la máquina. Esto asumiendo que en su CTF pues ya tienen acceso inicial a la máquina que están atacando. Por lo general el acceso inicial o el acceso básico que ustedes obtienen a una máquina es con una shell de bajo nivel y tal vez con algún usuario que no tiene permisos de administración. Pero en este caso pues vamos a utilizar ya una cuenta de administrador que nos permitirá hacer el ejemplo de cómo transmitir archivos. Entonces ya estamos logueados en la máquina que nos va a servir para probar la transmisión de archivos. El primer punto importante a tener en cuenta es que traten de trabajar en dos pads específicos, dos pads en específico para Windows. Estos pads son archivos temporales, bueno, son pads temporales que les permitirá guardar los archivos que ustedes descarguen en la máquina víctima de forma temporal y les evitará el tener que estar limpiando la máquina de sus archivos una vez que terminen de jugar con ella. Estos dos pads son el pad de Windows Task y el pad de Windows Temporal. Mi preferencia es utilizar Windows Task, como lo pueden ver aquí, pero también pueden utilizar el pad de Windows Temp. Estos dos archivos, estos dos pads son los que yo les recomiendo que con los que empiecen a trabajar y con donde empiecen a descargar sus archivos, dado que si intentan guardar los archivos en algún pad del sistema pudieran no tener los permisos de escritura en ese pad. Sin embargo, en estos dos pads temporales pues cualquier usuario puede escribir en ellos sin ningún problema. Entonces ese es el primer punto. El segundo punto es del lado de su máquina atacante. Algo que me ha ayudado mucho es tener un pad específico para guardar todos los binarios que acostumbro pasar de una máquina a otra. Como bien lo decía, pues estos binarios son tanto para enumeración como para escalar privilegios. Tenerlos todos ya en un pad en específico en mi máquina atacante me permite trabajar un poco más rápido y con mayor facilidad
cada vez que necesito transmitirlos a mi máquina víctima. Entonces es un tip que les puedo brindar y que les puede ser de mucha ayuda. Ahora, el tercer paso y una de las primeras formas en las que pueden ustedes transmitir archivos a la máquina víctima es crear un servidor web a través de Python. Es un one-liner muy sencillo. Es Python 3-m http.server y el puerto que ustedes gusten. De esta forma se crea un servicio web con el que nosotros vamos a poder hacer las descargas hacia la máquina víctima. Si nos damos cuenta, no hay ningún archivo en este momento en el pad de la máquina víctima, pero en unos momentos vamos a descargarlos desde nuestro pad de hack, donde tenemos ya nuestros binarios en específico. Existen dos formas rápidas de hacerlo, desde una shell de CMD o desde una shell de PowerPoint. Y algo que hay que tener en cuenta es que dependiendo de la máquina que ustedes estén trabajando, pudieran encontrarse con un AV instalado, un antivirus instalado o un EDR que pudiera eliminarles automáticamente los archivos que ustedes descargan. Si la máquina que están atacando tiene instalados ya sea el AV o el EDR, habría que implementar algunos controles extra para evitar que el mismo antivirus elimine los archivos. Si no tienen esa preocupación en cuanto al CTF en el que están trabajando, pueden descargarlo sin ningún problema. Ahora también pueden descargar estos archivos solo en memoria, lo que evitaría un poco el que si tienen un antivirus instalado, pues se los detecte. La forma para descargar solo un archivo en memoria es simplemente invocarlo desde PowerShell con el string de $string. Y en este momento se los enseño. Voy a abrir otra pestaña aquí. Esta sería la sintaxis básica. Vamos a sustituir la variable de IP por la de nuestra máquina, que sería el servidor web que creamos con Python. Y vamos a sustituir el archivo que queremos descargar. En este caso voy a cargar yo a memoria el archivo de invoke mimikatz. Voy a sustituirlo por el que tenía en el comando. Y entonces sí, con este one-liner ya podemos descargar a memoria el archivo de invoke mimikatz. Si nuestra shell en la que estamos trabajando es una shell de CMD básica, tenemos que adjuntarle antes del comando el prefijo PowerShell o PowerShell.exe. Si tenemos una shell que ya es parte de PowerShell, podemos evitarnos el prefijo de PowerShell.exe y solo aventar esta parte del one-liner. Entonces vamos a cargar a memoria nuestro script de PowerShell que se llama invoke mimikatz. Dejemos que trabaje. Oh, ya había un error. Recuerden siempre poner el puerto con el que crearon el servicio web. Aquí se me olvidó ponerlo. Sin embargo, una vez más, colocando el puerto con el que creamos el servidor web, ya debería de darnos la petición. Como aquí lo vemos, ya recibimos la petición desde la máquina víctima hacia nuestro servidor web y ya cargó a memoria este archivo. No lo guardo en disco, por lo que si tenemos una AV pudiera salvarnos el hecho de que lo borrara, pero lo cargo a memoria. Ya podemos hacer invocaciones de mimikatz en la máquina
sin siquiera tener el archivo en memoria. Pero en algunas ocasiones nosotros pues requerimos que dichos archivos que descargamos sí se queden en memoria para tal vez pues utilizarlos más adelante y no estar descargándolos a memoria cada que nos conectamos a la máquina. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simplemente utilizamos, en lugar de download_string, vamos a utilizar download_file y le vamos a dar que nos cree el archivo con el nombre que nosotros queramos. El one-liner es así: PowerShell.exe, download_file. Vamos a darle la IP de nuestro servidor web y el puerto y qué archivo queremos que nos descargue. En este caso va a ser mimikatz.exe y que se llame katz.exe. Le vamos a poder decir en qué path guarde dicho archivo y ahora vamos a ver que ya va a permanecer en disco este archivo. Como lo vemos acá, le hizo la petición a nuestro servidor web. Ahora, al comprobar el path de la máquina víctima, vemos que ya existe el archivo. De llamarse mimikatz.exe, lo guardo solamente como katz.exe. En este caso, pues ya descargamos a la máquina víctima de dos formas diferentes archivos maliciosos con los cuales podemos continuar nuestra enumeración de la máquina que estemos atacando. Si tenemos la posibilidad de tener una conexión gráfica interactiva hacia la máquina que estamos atacando, podemos utilizar este otro método que hasta cierto punto pues es más fácil de hacerlo. Conectándonos a través de RDP podemos hacer la transmisión de archivos un poco más fácil. Este es el one-liner. Vamos a sustituir simplemente la IP de la máquina que estamos atacando. La IP es 10.10.253.94. La contraseña y el usuario es el mismo. Y ahora vamos a comprobar que también podemos hacerlo de forma gráfica. Esto va a depender mucho de el tipo de máquina que estén atacando. Si la máquina tiene el servicio de RDP expuesto y si el usuario que ustedes estén comprometiendo pues tiene acceso a la conexión por RDP. Como lo vemos, pues ya nos da una interfaz gráfica. Es un poco más sencillo el cómo podemos interactuar con la máquina. Y de igual forma es un poco más sencillo cómo podemos descargar los diferentes archivos que queremos que persistan en la máquina. Les voy a mostrar una forma un poco más automatizada de cómo acceder a los archivos, pero de nueva cuenta va a depender mucho de si ustedes ya tienen el acceso gráfico a la máquina. Lo primero que tenemos que hacer, nos vamos a ir al mismo path de hace rato, que es en task o temp, puede ser cualquiera de los dos. Vemos que ya estaba el archivo de Katz que habíamos descargado hace unos momentos. Lo eliminé para que sea un poco más visible el cómo descargar de forma automática. Utilizando ya de forma gráfica el explorador web, podemos ver que tenemos acceso a todos los archivos de nuestro path de binarios, como los tenemos aquí. Son exactamente los mismos y de forma gráfica podemos acceder a ellos. Ya si yo de nueva cuenta quisiera descargar alguno de estos archivos maliciosos, simplemente le doy clic al archivo y pues lo descarga. Ahora vamos a probar una forma más automatizada de descargar varios archivos. Vamos a utilizar este pequeño script que se llama
¿Dónde está? Bueno, antes de eso vamos a hacerle una pequeña modificación. El archivo se llama pound.ps1, pero tenemos que hacerle una pequeña modificación de la IP. La IP en este momento es de nuestro servidor web, es 8423.69.69. Sí, es la correcta, 10.8.84.23. Este es el script que de forma automática les va a descargar ya la n cantidad de archivos que ustedes quieran hacia la máquina víctima. Como pueden ver aquí rápidamente, es un archivo .bat, es un archivo .exe y es un archivo de PowerShell. Los va a guardar en el mismo path de Windows Task y pues todo lo va a hacer de forma automática. Ya no tenemos que nosotros estar llamando one-liners para descargar esos archivos. Vamos a ver que justo ya no hay ningún archivo en la carpeta de Task y vamos a descargarlo automáticamente de forma gráfica. Vamos a darle guardar. Lo descarga en el pad de descargas. Vamos a movernos a él. Vemos que justamente el archivo ya está en el pad de descargas. Ahora solo tenemos que correrlo. Es simplemente pound.ps1. Vamos a darle enter. Vemos que empieza a hacer las peticiones y en nuestro servidor web también vemos las peticiones hacia los tres archivos que habíamos comentado, que eran catouser.bat, mimikatz.exe y powerup.ps1. Vemos que ya terminó, simplemente tenemos que ir al path de task y vemos que ya existen los tres archivos. Esta descarga pues fue automática y les ayudará mucho si tienen que mover muchos archivos hacia la máquina víctima. Pueden ser n cantidad, 10, 15 archivos, y les evitaría el estar aventando pues los one-liners para descargar archivos uno a uno. De esta forma pueden ver que creamos o que transmitimos varios archivos de forma automática y pues esto les ayudará mucho al momento de estar trabajando con sus máquinas de CTF. Les voy a dejar el link hacia el pequeño repo de GitHub donde se explica un poco más a fondo estas tácticas. Así que eso es todo por el video, amigos. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Cualquier duda no olviden dejarla en los comentarios y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.